Buenas tardes, soy Boris Cornejo, presidente de Esquel, y tengo el gusto de introducir esta tarde un diálogo democrático, un foro que lo hacemos desde la mesa de concertación. Esta mesa de concertación es una iniciativa plural en la cual estamos 10 organizaciones cívicas haciendo un esfuerzo por recuperar liderazgos, recuperar voces, ideas, propuestas ciudadanas que queremos hacerle a la sociedad y también al sector político. Son ya muchos los años en los que las organizaciones, por distintas razones, hemos estado silenciosos y silenciados, y ahora en esta coyuntura queremos hacer propuestas. Y hablo de coyuntura porque estamos próximos a elegir los ciudadanos que somos los mandantes en la democracia a las nuevas autoridades, tanto para la presidencia, vicepresidencia, como también para la asamblea. Y hoy día es en realidad un privilegio para mí y para Esquel en particular tener un foro en el cual vamos a compartir ideas, propuestas, hacer un diálogo democrático sobre propuestas colectivas por los derechos de las mujeres. Y quienes van a liderar este espacio de diálogo son 3 distinguidas profesionales ecuatorianas, integrantes del colectivo Nosotras por la Democracia. Y en primer lugar tendremos la intervención de Virginia Gómez de la Torre. Ella es una médica feminista, es quiteña, es activista y militante por los derechos, por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y por una vida libre de violencia. Personalmente tengo el privilegio de conocer a Virginia y sé de sus causas, sus luchas y sus logros. Luego tendremos también con nosotros a una distinguida quiteña, muy conocida por los habitantes de esta ciudad, que es doña Rosario Utreras Miranda. Ella es una comunicadora social, es activista también, defensora de los derechos de las mujeres, luchadora por la equidad de género. Fue presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, también fue presidenta de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción y también fue ex concejala de Quito. Bienvenida, Rosario, siempre es un privilegio que estés alentando estas tareas, estas líderes democráticas. Y luego también tenemos la presencia de Mónica Hernández Moscoso, a quien le doy la más cordial bienvenida. También es una profesional quiteña, especializada en comunicación social y salud pública, defensora de derechos humanos, experta en estrategia de comunicación y políticas públicas en distintos temas. Son 3 distinguidas mujeres de esta ciudad, de este país, que van a compartir con nosotros cuáles son las propuestas colectivas que se han venido haciendo y se hacen hoy día sobre los derechos de las mujeres. Las reglas, para quienes por primera vez se vinculan a este espacio, es que vamos a tener unas presentaciones de 10 minutos de cada una de ustedes, y nuestros colegas que están aquí en los equipos irán tomando preguntas, comentarios de la audiencia. Luego de las intervenciones, entonces abrimos un segundo espacio para contestar y para hacer un diálogo con la ciudadanía gracias a esta herramienta poderosa que es la tecnología. Así que bienvenidas y gracias a ustedes por estar con nosotros a través de las redes. Comenzamos contigo, Virginia. Buenas tardes con todos y todas quienes nos están escuchando. Agradecemos el espacio a Esquel. Yo estoy militando en el grupo Nosotras por la Democracia, y en este espacio, que es un espacio ético, estamos reivindicando la ética en la política, hemos hecho un planteamiento denominado de los mínimos a los máximos. Desafortunadamente para las mujeres, en el tema de derechos reproductivos fundamentalmente, nos ha tocado plantear en nuestro documento de posicionamiento político un mínimo, que es el tema en lo que se refiere a la autonomía reproductiva, el tema del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo mínimamente por violación. La propuesta que hace Nosotros por la Democracia y pide a los candidatos en esta etapa electoral que se posicionen respecto al tema de
¿Por qué razón es que las mujeres necesitan tener un contexto legal respecto de si continúan o no con un embarazo producto de una violación? Es porque en este país, en el Ecuador que estamos viviendo, a las mujeres las violan. Es terrible lo que estoy diciendo, pero en el Ecuador a las mujeres las violan. Este es uno de los lemas que presentamos en la Asamblea en el 2013, el 2014, cuando el movimiento de mujeres planteó que se despenalice el aborto por violación. Desafortunadamente esa oportunidad fue una oportunidad perdida de este gobierno, pues este gobierno le dijo no a la propuesta de las mujeres y con ese no que que nos dijo a las mujeres, pues en este país se promueve y se permite que las mujeres tengan hijos de violadores. ¿Y en qué contexto adicional es que las mujeres tienen hijos de violadores? No solamente son las mujeres en general, hay mujeres muy chiquitas, ¿no? Mujeres muy niñas que se embarazan producto de violación. Ustedes tienen que saber que la violación o la violencia sexual se produce fundamentalmente en el entorno más cercano de las mujeres. El 80% de las violaciones son generadas, son producidas por el padre, el abuelo, los cuñados, o sea, en el entorno más cercano de donde vive la niña o la mujer. Y eso hace que la violación no sea un evento esporádico producido por el monstruo que está escondido detrás de un árbol, sino por gente muy cercana a las que las mujeres o las niñas les tienen confianza. Entonces, en este punto, nosotros consideramos que hay necesidad de debatir el tema del aborto, no solamente el aborto es por producto de una violación, sino el aborto en general. En este caso, como nosotros por la democracia estamos planteando mínimamente que se despenalice el caso de violación. Y el contexto de las cifras que manejamos son realmente dramáticos, los números son dramáticos. Para empezar, les voy a comentar que en este día 3 niñas menores de 14 años van a ser violadas. Ese es el promedio de denuncias que la Fiscalía recibe todos los días de niñas menores de 14 años. Tres niñas van a ser violadas hoy. Hay un promedio de 10, 12 denuncias de violación diarias, de las cuales 6 pertenecen a adolescentes y niñas. Entonces, en este punto es importante que ustedes sepan que las violaciones dejan consecuencias. Y les digo esto y recalco esto porque hay como una información pseudocientífica y mentirosa de que las violaciones no producen embarazos, por ejemplo. Eso lo han dicho representantes de grupos que están en contra de los derechos de las mujeres y que plantean que por ser la violación un momento tan angustioso, las mujeres no se quedan embarazadas, y eso no es verdad. Eso ha sido desmentido científicamente, y es más, hay que tener claridad que más del 80% de estas violaciones se producen en ámbitos muy cercanos y son producto de relaciones violentas y de abuso sexual de mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de las niñas, empiezan a ser manoseadas, empiezan a ser abusadas sexualmente mucho antes de que empiecen sus primeras menstruaciones, y luego, pues sí, ya cuando tienen relaciones sexuales violentas, pues ya las embarazan. Entonces, las relaciones sexuales producto de una violación producen embarazos. Eso es una primera claridad que quiero plantear en este panel. La segunda es que al siglo XXI, el momento de la modernidad en la que estamos viviendo, es inconcebible que las mujeres ecuatorianas no tengamos derecho a interrumpir un embarazo en caso de violación. Incluso es inconcebible que no tengamos el derecho de interrumpir un embarazo de manera general. Yo personalmente, como médica y en otros colectivos, planteamos que las mujeres tenemos el derecho de interrumpir un embarazo en cualquier circunstancia. Sin embargo, y volviendo al tema de los mínimos, nos toca pedir lo mínimo, que nos parece injusto y con lo que no estamos de acuerdo, pero que podríamos decir que eso es algo posible, que es el caso de interrupción de embarazo en caso de violación. También planteamos en caso de malformaciones congénitas
con fetos inviables, con fetos con malformaciones severísimas, que realmente constituyen momentos y etapas gestacionales para las mujeres, momentos muy angustiosos, saber que están prácticamente gestando un cadáver. Las mujeres saben que van a parir ese feto y el feto se va a morir, entonces es muy doloroso que el Estado, el sistema de salud las obligue a ver cómo se muere ese niño que ha nacido. En algunos casos, por ejemplo en el Perú ha sido observado por Naciones Unidas por obligar a mujeres no solo a ver morir ese hijo que han parido, sino a darle de lactar incluso, en casos de fetos con anencefalia. Eso es muy discriminatorio y muy violento para las mujeres, porque solamente las mujeres podemos dar a luz y podemos gestar, entonces es discriminatorio porque eso nos toca solamente a nosotras. Otro contexto que vivimos las mujeres y que es un contexto de estos últimos 10 años, un contexto inédito y muy violento, que tiene que ver con la violencia estatal y con un concepto que se llama violencia obstétrica, que está ligado a la violencia obstétrica, es que el sistema de salud no está interrumpiendo los embarazos, incluso que son legales. En este país ustedes tienen que saber que la interrupción del embarazo, el aborto, es no punible o es legal en dos circunstancias. La primera, para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y el otro es en caso de violación a una mujer discapacitada. Actualmente, y por todo, diría yo, un contexto represivo, un contexto súper conservador, ligado a políticas retrógradas que han hecho que retrocedamos en muchos derechos. Por ejemplo, tenemos como responsable de las políticas de salud reproductiva a una mujer activista por grupos o por propuestas que, por ejemplo, plantean la abstinencia. Esas son las responsables ahora de las políticas de salud sexual y reproductiva. Y en este contexto existe una cruzada en contra del aborto terapéutico. El aborto terapéutico en este país es legal. Las mujeres tenemos derecho a salvar nuestras vidas si es que este embarazo nos va a afectar a nuestra salud o nuestra vida. Sin embargo, ya tenemos varios casos de médicos que temen ser reprimidos, que temen ser castigados y no están interrumpiendo el embarazo en situaciones de legalidad, como por ejemplo mujeres o niñas discapacitadas que han sido violadas y que tienen derecho a un aborto, o mujeres que necesitan interrumpir el embarazo para salvar su vida, esperan, digamos, 4 semanas, 6 semanas hasta que el feto se muera y recién ahí intervienen. Eso es contrario y vulnera los derechos de las mujeres. Y otro contexto de terror, diría yo, que estamos viviendo, y lo estamos viendo desde hace unos 5 años, es en esta etapa, es la judicialización de las mujeres que van a los servicios de salud por abortos en curso. El hecho de que las mujeres que van a pedir que salven su vida porque están sangrando, porque están abortando, y que en vez de atenderles como la emergencia que es, llaman a la policía, llaman a la fiscalía, obligan a la mujer a autoinculparse, cosa que es ilegal, y luego de que han obtenido unas confesiones ilegales, violentas, en un servicio de salud que no es una comisaría, que no es un espacio de administración de justicia, luego de eso las atienden. Hemos tenido casos muy complejos, casos muy complicados, como mujeres que han llegado con partos prematuros, con niños en sus brazos, pidiendo que les salven la vida al bebé y las atiendan, y han sido llevadas primero a la fiscalía. Mujeres que todavía tenían la placenta en el útero, se han presentado de esas condiciones y con el niño en emergencia a declarar en la fiscalía, y luego de eso les han llevado a la maternidad. Por supuesto, en el caso que les cuento, el niño murió luego de poco tiempo de haber llegado al hospital pediátrico. Entonces, este contexto es el que estamos viviendo en el país. Las mujeres en el tema del aborto es un tema controversial, yo sé, pero es un tema de derechos humanos. Frente a eso, tienen ustedes también que saber que las mujeres, las jóvenes feministas, han enfrentado el tema de la represión y del castigo al tema del derecho a decidir, y han desarrollado propuestas que son legales porque estas propuestas informan a las mujeres sobre cómo abortar con medicamentos.
dar información no es un delito, es un derecho, está en la Constitución. Entonces estos colectivos se han juntado y hay un teléfono al que las mujeres que necesitan llaman y reciben información absolutamente confiable, una información técnica y muy respetuosa que no tiene ni siquiera un costo. Entonces hay también una respuesta de desobediencia, diría yo, característica de las mujeres que hacen que muchísimas mujeres puedan saber cómo interrumpir el embarazo con medicamentos y muchas de ellas salvan sus vidas, porque un aborto realizado en condiciones de riesgo es un aborto que cobra vidas y deja también lesiones en las mujeres. Y no solamente es la lesión física, sino el mal momento de sufrir por un procedimiento que ya a nivel de muchos países está legalizado. Ustedes tienen que saber que en América Latina están los 5 países que tienen negado el aborto bajo cualquier circunstancia. Está Chile, está Honduras, está Nicaragua, está República Dominicana, no me acuerdo el otro, pero son países en donde no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia. Tenemos en cambio Colombia, que lo ha despenalizado en 3 circunstancias, está Argentina, que lo tiene despenalizado en caso de violación, tenemos Uruguay, que lo despenalizó en tiempos de Mujica, hasta las 12 semanas, y bueno, no sé, yo no creo que tenga ya mucho tiempo, pero concluyo diciendo que es absolutamente inconcebible que al siglo XXI, en donde la tecnología reproductiva ha producido el suficiente conocimiento como para que las mujeres puedan gestionar sus abortos en sus casas con medicamentos, sin ser invadida su cuerpo, sin tener esta idea de que el aborto es algo terrible, sangriento y que causa muerte, porque no es así, pues tengan que seguir sufriendo y tengan que seguir mendigando, digamos, la información y el medicamento, porque dicho sea de paso, el medicamento que se utiliza para interrumpir un embarazo es un medicamento perseguido en el Ecuador, es un medicamento que es muy difícil de conseguir, es un medicamento que incluso es parte ahora del comercio ilícito de medicamentos, ¿no? Se lo está equiparando incluso con el tráfico de drogas, que es el misoprostol. Y es un medicamento perseguido por los grupos que están en contra del derecho a decidir de las mujeres. Con esto termino. Muchas gracias, Virginia. En realidad, simplemente para 2 cosas que me han llamado profundamente la atención. Es este recordatorio que nos hace a todos de que en la política debe haber una ética. Si no, no tiene sentido. Porque la política y la ética deben trabajar en beneficio de todos, de nosotros, más allá de las ideologías o poderes particulares. Y segundo, claro, este es un ejemplo de cómo estas mujeres asociadas en sus colectivos están luchando por los derechos de las mujeres. Y hemos tenido muy claras, dolorosas referencias al derecho al aborto, en casos que calificamos, como tú las has mencionado. Ir de los mínimos a los máximos es la estrategia, y creo que en la medida en que nosotros podamos entender que hay un derecho a la información, eso hará que cada ser humano, cada persona sea libre de tomar las decisiones que correspondan, porque es su derecho. Nadie puede decidir sobre algo que tú quieres o crees. Pero bueno, esos son los temas de la política y es lo que estamos queriendo tratar de cambiar. Y ahora, con mucho gusto, le doy la palabra a Rosario Utreras para ver cómo avanzamos en esta estrategia de los mínimos a los máximos. ¿Qué más es lo que ustedes están proponiendo? Bueno, buenas tardes, y realmente yo quiero reconocer públicamente que para nosotras por la democracia significa una excelente oportunidad ser parte de esta mesa de convergencia, porque de las reuniones que hemos mantenido, de los diálogos que tenemos con los representantes de las otras áreas que convergen aquí, de las otras 10
aportes sectoriales que tenemos en esta mesa, hemos podido darnos cuenta cómo los problemas de unos sectores son los mismos que tienen otro sector, y en el caso de nosotras las mujeres estamos en la educación, en lo laboral, en la seguridad social y todo, pero tenemos también nuestras propias propuestas, y lo que ha contado hoy día Virginia con una gran experticia que ella tiene desde hace muchísimos años, va vinculado directamente con otra propuesta nuestra que está planteada dentro de la mesa de convergencia y que tiene que ver con la erradicación del plan familia. Para nosotros eso es absolutamente importante porque se vincula directamente con lo que esta situación dramática, crítica, dolorosa, inaceptable que ya nos ha comentado Virginia, porque este famoso plan familia lo que hace es retroceder en la formación de niñas, adolescentes, jovencitas, porque se mete en su vida estudiantil, en su vida personal, haciéndonos creer, más o menos, que la sexualidad es un pecado. Y eso nosotros no podemos aceptar. Porque el hecho de decir que lleguen, como decía Virginia también, que lleguen castas y vírgenes al matrimonio, lo que está haciendo es coartando la libertad de esas jovencitas, hombres y mujeres, a tener su sexualidad, a disfrutar de su sexualidad como debe ser. Obviamente que tiene que ver de por medio una formación, una conducción para que esa sexualidad se la maneje de la mejor manera. Pero decir que es prohibido, que no debe ser, lo único que hace es provocar y que es también una realidad, que el número de niñas, jovencitas, adolescentes embarazadas cada vez sea mayor, porque no se les dan los elementos, las herramientas para que se protejan, para que eviten el embarazo, sin que eso signifique no disfrutar de su sexualidad. Lo que hacen es más bien provocar curiosidad, desconocimiento, y más bien hacer que cada día las cifras de jóvenes embarazadas sea superior, y que también sean esas niñas las que acuden a lugares clandestinos, lugares de mala muerte, lugares donde les hacen o les practican un aborto de la peor manera, y en donde esas niñas o mueren o adquieren o se contagian con enfermedades que de hecho no deberían darse. Entonces, nosotras como nosotras por la democracia, en el planteamiento que hemos hecho aquí a la mesa de convergencia, estamos pidiendo definitivamente la derogación de este plan familia, porque nos ha hecho mucho daño. Y yo tengo que decir categóricamente que nosotras, las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, de todos los sectores, hemos tenido una década de retroceso en nuestros derechos. Nosotros llamamos la década perdida en cuanto a los derechos que las mujeres tenemos como personas, como seres humanos, como gente que tenemos que disfrutar de una vida libre, de una vida libre de violencia y en el pleno ejercicio del dominio de nuestro cuerpo. Esto incluye también, nuestro pedido va también a la eliminación de las famosas clínicas de deshomosexualización que lamentablemente todavía existen en nuestro país, y que realmente lo que se han convertido y lo que son lugares de tortura, lugares donde se obliga a niñas, mujeres, lesbianas, a dormir con hombres con el propósito de que se curen. Y eso yo tengo una experiencia absolutamente clara, porque en mi paso por la Defensoría del Pueblo nosotros trabajamos
precisamente para eliminar estos centros, pero lamentablemente no tuvimos el apoyo que necesitábamos, que requeríamos del Ministerio de Salud o de las áreas de salud pública en general. Entonces eran espacios donde a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, les sometían a situaciones de amarrarles en las camas donde dormían y prácticamente hacer que la persona del sexo opuesto les viole, con el propósito de que aprendan o de que sientan o de que sepan cómo es estar con un hombre o estar con una mujer. Realmente son situaciones que a nosotros nos da escalofrío pensar que todavía en el siglo XXI estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando también de que las violaciones a niños y niñas se producen cada vez más chiquitos, más pequeños. Y lo que ha sucedido en los últimos días en Colombia no es raro, lamentablemente. Este dolorosísimo hecho de una niña de 7 años, violada, torturada por un tipo que no me atrevo a calificarle de persona, de humano exactamente. Eso sucede en nuestro país también todavía. Y no es posible que sigamos contando el número de casos que cada día tenemos. Yo suelo decir que no importa si son 100, 200, solo que haya uno ya tiene que preocuparnos, ya no debe existir, ya no debe haber. Eso que nosotros estamos viendo en el día a día es lo que queremos transmitir a quienes están optando por situaciones de presidencia de la República o en la Asamblea, para que se hagan eco de lo que pasa en el país y trabajen para erradicar esas situaciones. Suelo también decir a las personas que cada vez que oyen un caso de estos y están en un lugar de decisión, de poder, piensen qué pasaría si estaríamos hablando de su hija, de su madre, de su hermana, de su esposa, o simplemente piensen que ninguna mujer puede pasar por una situación así. Esta es una propuesta nuestra absolutamente clara, con toda la energía, con toda la decisión, y esperamos a ver de los candidatos, la candidata a la presidencia de la República, quienes asumen con toda la fuerza lo que nosotros estamos planteando en esta mesa de convergencia que nos ha dado la oportunidad de plantear así. Adicionalmente, sí me gustaría decir también que las mujeres no solamente estamos trabajando por nuestros derechos, estamos trabajando por el país. Y por eso creemos en un giro ético en la política, por eso creemos en que es necesario eliminar las instituciones que se han multiplicado en los últimos años y que lamentablemente no han respondido a las expectativas de lo que la ciudadanía necesita y plantea. Uno de esos casos, y que yo me permito decirlo en voz alta, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso ha sido realmente una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos, de personal que no ha respondido al objetivo que tenía su creación y que en principio nos parecía absolutamente válido, porque nos estaba dando un espacio ciudadano para que, por ejemplo, quienes iban a integrar las funciones de control sean ciudadanos elegidos por nosotros, pero no designados por el gobierno de turno. Y eso es lo que ha pasado. Planteo esto porque quiero que sepan que nosotras las mujeres no solamente estamos viendo por lo que nos corresponde directamente a nosotras, sino que nos preocupa este país al que queremos tanto y que desgraciadamente, económicamente, institucionalmente, está en quiebra.
Es lo que yo puedo decir en este momento. Muchas gracias, Rosario. Muy interesante tus planteamientos y la frontalidad con la que lo presentas, erradicación del plan familia. Y quizás sin repetir ni entrar en detalles, es obviamente un plan familia que es parte de una estructura del Estado. Y si te entendí bien, pues es un plan que atenta contra los derechos de las personas. Definitivamente. Entonces, qué curioso es esto de tener una institucionalidad tan grande, tan pesada, un Estado que se supone debe servir al ciudadano y que a través de un mecanismo, de una institución, de una ley, está conculcando derechos. Bueno, hay que seguir en esta lucha para democratizar la sociedad. Y ahora quiero darle la palabra a Mónica Hernández Moscoso, quien también va a contarnos qué otras iniciativas, qué otras propuestas o qué otros temas debemos los ciudadanos saber sobre los derechos de las mujeres, qué cosas hay que cambiar, qué cosas proponemos para mejorar. Por favor, Mónica. Muchas gracias. Los seres humanos tenemos la capacidad de soñar y soñamos, muchos soñamos con un mundo distinto. Muchos creemos que un mundo diferente es posible. ¿Y cómo tiene que ser ese mundo? Pues uno en el que cada ser humano sea valorado por eso, por ser humano. Es decir, un mundo en donde se reconozca, se respete el valor, la dignidad de cada uno de los seres humanos. Y esos sueños que podemos tener desde pequeños se van tomando cuerpo poco a poco en la adultez. Y hay formas de trabajar por eso, de trabajar por estos sueños. Y si hablamos de dignidad, pues el enfoque que esos sueños van tomando es el enfoque de derechos humanos. Un mundo diferente es un mundo respetuoso de los derechos de todas y todos. Y esa es lo que hace que los sueños se transformen en propuestas. Y que muchas mujeres, muchos jóvenes, muchas personas de distintas características nos animemos a dar el paso y pasar de esos sueños individuales a formar parte de una propuesta colectiva. En mi caso pertenezco al grupo Nosotras por la Democracia, porque me siento identificada con buscar este mundo diferente a través de un giro ético. Un giro ético que tiene que ir más allá de nuestras vidas personales, incluso más allá de pensar o de actuar por unas luchas sociales que reivindiquen derechos y en la actualidad lo planteamos como una actitud, un trabajo, un accionar político. ¿Sí? Soñamos con un mundo que respete los derechos de las mujeres, pero esto no puede ser posible dentro de estructuras patriarcales. Un mundo cuyas estructuras están basadas en el patriarcado no solo vulnera los derechos de las mujeres, sino en realidad los derechos de todos los seres humanos, porque genera discriminación, porque es un mundo donde el poder está en manos de unos pocos. Es un mundo donde se plantean modelos, esquemas, estereotipos, donde quienes no entramos en ellos, pues seremos desechados, seremos tratados como enfermos. Por eso intentarán que cambiemos nuestra visión, nuestra perspectiva. Entonces, desde la lucha social, desde Nosotras por la Democracia, vemos que es importante que nos planteemos ya, más allá de ser una organización social, plantearnos como una organización política. Luchar por cambios más profundos en las estructuras mismas de la sociedad. Nuestros procesos de lucha, nuestras ideas deben ir a cambiar esas estructuras. No es algo fácil, no es algo sencillo, pero si no nos lo proponemos, si realmente no trabajamos por ello, hacer realidad los derechos de las mujeres en este mundo es definitivamente imposible. Por eso planteamos unos mínimos que siempre están acordes con el respeto, con la garantía de los derechos humanos. Y
las estructuras sociales, como es el Estado, por ejemplo, está hecho para garantizar los derechos de las personas. No puede entonces ninguna política pública vulnerar nuestros derechos. No puede echarse mano de la buena fe de un líder que cree saber mejor lo que nos conviene. Realmente esos no son criterios de política pública. En el mundo, el consenso que existe sobre la ética, sobre los valores de la vida, es el enfoque de derechos humanos. Si un Estado no garantiza esos derechos, los ciudadanos, las personas, hombres, mujeres, de todas las edades, debemos preocuparnos por ello y luchar para que ese Estado se convierta en garante de esos derechos. Sentirnos actores, no simplemente víctimas de esta vulneración de derechos. Entonces, es nuestro deber como ciudadanos, como personas, como individuos, como sujetos sociales, como actores, trabajar por esos derechos. Y eso es coherente con propuestas nuestras, como por ejemplo la abolición del Plan Familia, porque es una propuesta que no está basada para nada en un enfoque de derechos, sino más bien en ciertas ideas, ciertos pensamientos que tienen que ver más bien con propuestas de tipo religioso. Si pensamos todos en que también como derecho podemos tener nuestras ideas, nuestra religiosidad, nuestra religión, eso está bien, los ciudadanos tenemos derecho a esto. Pero la religión de unos no se puede transformar en política pública, no se puede transformar en una ley que todos y todas tenemos la obligación de respetar. Esto no es así. Hablamos de política pública y en ese sentido tienen que ser decisiones del Estado en favor de los derechos, en favor de la salud, por ejemplo, como es el caso de tener acceso a salud sexual y reproductiva. Así que el Plan Familia no tiene ninguna cabida en eso. ¿Cómo puede ser que un proyecto de un gobierno de salud sexual y reproductiva se levante sobre la base de un enfoque de familia? ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. Claro que los individuos nos desenvolvemos en la familia, ese es nuestro espacio vital, pero además ese es nuestro ideal. Pero estamos viendo que lastimosamente la familia no es para todos ese espacio ideal. No es para todos ese espacio donde podemos garantizar una vida digna, una vida libre de violencia. Lastimosamente tenemos que fijarnos en el mundo real y estamos diciendo que para las mujeres en la familia es ese espacio donde empieza la violencia de todo tipo, violencia psicológica y la expresión más cruel de la violencia, que es la violencia sexual. Entonces, no puede haber una política pública basada en ese enfoque de familia que no tiene ningún sustento teórico, ningún sustento científico, ningún sustento de lucha social. Entonces, sí, lo que queremos con una propuesta colectiva son políticas públicas con enfoque de derechos humanos, es decir, donde la dignidad, el valor de cada persona y su capacidad de decidir sobre sí mismo sea la base, sea el pilar fundamental, no las ideas, los estereotipos de unos pocos. Eso nadie puede imponernos. Y en el caso de imponer esto a las personas más vulnerables es francamente cruel, es una tortura, porque las mujeres que no tienen acceso a un aborto en condiciones seguras son justamente las mujeres que no pueden pagarlo, que no tienen acceso a información, que no están en capacidad de decidir porque están en un contexto violento. Es ahí entonces que cuando el Estado debe garantizar sus derechos, ofrecerle su mano.
Pero resulta que en nuestro país, por este tipo de políticas patriarcales, quien termina siendo judicializada, criminalizada, es la víctima de la violencia sexual. Estamos hablando de mujeres que por distintas situaciones relacionadas con el aborto están en la cárcel y los violadores, las personas que les violentaron, ¿están en la cárcel? No, no están. Y tenemos solo los datos de las denuncias, pero todas esas situaciones que se están viviendo y se van a seguir viviendo en el silencio, que las mujeres van a seguir viviendo en el silencio, cobijadas bajo sus sábanas, temblando y llorando, porque tenemos un contexto violento en donde saben que no pueden denunciar, en donde saben que el momento que estén embarazadas y no tienen a dónde acudir para interrumpir ese embarazo no deseado, y más bien serán ellas las que terminen en una celda y no quienes las violentaron. Eso no pasará porque tenemos también una justicia que tiene sus prioridades, que resuelve con mucha prontitud ciertos casos y no son los de violencia contra las mujeres. Entonces, es el deber de los colectivos sociales, de los colectivos políticos, pronunciarse por esta vulneración de derechos del Estado hacia sus ciudadanas, hacia sus ciudadanos. Esos son los procesos por los que estamos trabajando, esas son las cosas que queremos lograr. Por eso creemos que es importantísimo trabajar en un nuevo modelo político, en nuevas formas de convivencia. Trabajamos sí con un enfoque feminista, con un enfoque de derechos de las mujeres, pero pensando en la totalidad, en la integralidad y en la complejidad y dificultades de una sociedad patriarcal. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Quisiera saber si tenemos preguntas o comentarios por parte de la audiencia. Bueno, en nuestro panel de comentarios de nuestra página web existen 2 comentarios. El primero es: si la propuesta es abortar, ¿dónde queda el derecho de la vida de las personas y de los bebés que son abortados? Las mujeres, en este caso, se convierten en asesinas de la vida. La primera. La segunda dice: ¿por qué las mujeres, después de una agresión por parte del victimario, se sienten culpables y perdonan al agresor para luego ser agredidas otra vez? La primera, contéstale tú. Bueno, creo que tenemos 2 preguntas bastante incisivas y entonces, Virginia, por favor. No es un comentario desconocido. A las mujeres nos califican de asesinas por querer salvar nuestras vidas. Y no podemos cambiar esas opiniones, ni nos interesa tampoco cambiar las opiniones. El tema del aborto y del derecho a decidir no tiene que ver necesariamente con una cuestión personal, tiene que ver con políticas públicas que tienen que entender alguna vez en la vida que la salud y los derechos están juntos. La vida de las mujeres no es una entelequia, no es una cuestión abstracta, la vida de las mujeres es una realidad. Y en esa realidad a las mujeres las violan cuando hablamos de violación. La mujer que no quiere parir el hijo del violador tendría que tener el derecho de decidir si quiere o no continuar con ese embarazo. Y el Estado, que es un garante de derechos a través de la Constitución, debería darle la posibilidad de hacerlo en las mejores condiciones. Eso no sucede en este país. Porque desafortunadamente comentarios como este, hay muchos en quienes toman las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres que no son sus cuerpos. Porque cada una es dueña de su cuerpo y puede hacer con el cuerpo lo que quiere de acuerdo a lo que le conviene. Entonces, en ese sentido, pues es muy doloroso escuchar que digan que las mujeres asesinamos o que somos de ese tipo de personas, cuando
realmente las sociedades son las abortivas, las sociedades son las que matan a mujeres, porque muchas mujeres mueren por abortos realizados en condiciones de riesgo. Y lo otro es que ninguna ley obliga a nadie a abortar. Las leyes lo que permiten es decidir. Y las leyes en los otros países, en donde no solamente el aborto por violación es legal, sino es legal en todas las circunstancias, pues coinciden como hay cientos de países que han despenalizado el aborto totalmente. Curiosamente no están en América Latina. En América Latina están los países más retrógrados, y esos países lo que han hecho es ponderar los derechos. Y hay numerosas análisis legales que han dicho, bueno, en el caso de violación, por ejemplo, quien tiene que decidir es la mujer, y al ponderar el derecho de quién tiene que vivir es la mujer que ya está acá, que ya tiene derechos, que ya ha ejercido y que ya tiene un proyecto de vida, esa vida es la que hay que conservar, si es que eso quiere la mujer. Entonces vamos a ponderar los derechos, jerarquizar los derechos. Si la mujer le quiere parir el hijo al violador, pues que lo tenga, que lo haga, y el Estado también le debe apoyar. Lo que no puede hacer el Estado es imponer solo una forma de resolver un problema como es el embarazo no deseado en caso de violación. El Estado no puede obligar a las mujeres a parir hijos de violadores, no puede obligar a las niñas a parir hijos de los padres, de los abuelos, de los hermanos. Esas niñas deberían tener el derecho de decidir si quieren o no parir el hermano, ¿sí? Entonces, nosotras como feministas, yo como médica y como mamá, yo tengo 2 hijos, creo que uno de los derechos que tenemos que tener las mujeres es gestar hijos que queremos. Y los niños que nacen deben ser deseados, deben ser amados. No deben ser niños que nacen a sufrir ni a ser violentados, porque las investigaciones demuestran que eso sucede. Les recomiendo que entren a la página de la Fundación Desafío. Ahí está el estudio que se llama Vidas Robadas. Es el estudio en donde se demuestra la afectación que las niñas violadas y embarazadas tienen en su salud integral. Son testimonios realmente trágicos de niñas que les robaron la vida, les convirtieron a los 11, 12 años de niñas a señoras, porque así les tratan en las maternidades, después de que han parido. Entonces, sí, nosotros seguiremos luchando porque tengamos un país que nos respete y que nos permita decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Muchas gracias, Virginia. Charito, ¿quieres añadir alguna otra cosa? Sí, yo quería referirme al segundo comentario que hemos oído y decir que ese comentario tampoco es nuevo. Suelen decir siempre, pero la mujer regresa, la mujer vuelve. Pero no nos hemos puesto a pensar que a esa misma mujer no le hemos dado los elementos, las posibilidades de una autonomía también económica, y que muchas veces se vean en la situación de que si denuncian al marido no tienen para la comida, no van a ver a sus hijos, etcétera. Pero también está de por medio lo que ya Mónica manifestó en un momentito en el tema de la justicia. La justicia no les da ninguna garantía de que ese hombre violentador, victimario, va a ser sancionado. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen los jueces, los policías, a los que se les acude? Hacer preguntas como, algo debe haber hecho usted. Seguramente salió a la calle, estuvo en la calle, no estuvo en su casa, seguramente no cocinó, etcétera. Tenemos todavía que trabajar mucho con quienes están en el entorno de la mujer que ha sido violentada, que ha sido maltratada, porque muchas veces en lugar de ser una ayuda, un apoyo, la justicia lo que hace es hacerle que retroceda y que piense mejor, estoy en mi casa, porque además se les vende la idea de que la violencia es parte constitutiva del matrimonio, que es un poco el contrato que firmaron en algún momento, incluía recibir golpes, recibir insultos, recibir violación, porque la agresión del marido puede ser también a través de una violación. El hecho de que estén casados no es que puede el marido obligarle a la mujer a tener relaciones. Será cuando ella quiera, cuando él quiera, y ojalá coincida.
Gracias. Tenemos unas, si me das un segundo, escuchemos un par de comentarios o preguntas adicionales y luego, Mónica, arrancamos contigo para que completes lo que no se pudo todavía completar, pero de paso contestamos a las nuevas preguntas. Pero antes de que digas eso, yo creo que es pertinente mencionar un concepto que me llamó mucho la atención. Estos son esfuerzos por profundizar la democracia. No es posible en un Estado laico que las ideas de uno, por respetables que sean, se les imponga al resto. La democracia es un equilibrio, la democracia es un entendimiento, la democracia es tolerancia, es aceptación de la diversidad. Y claro, y es encomiable, y un aplauso para todas aquellas personas, organizaciones, que a través de sus organizaciones sociales quieren ir a la política, recuperando la ética, y de esa manera fortaleciendo la democracia. Así que muy bienvenidas estas ideas, pero escuchemos qué es lo que nos están diciendo. Bueno, en nuestra red social en donde estamos transmitiendo en vivo ahorita en Facebook, tenemos una serie de comentarios positivos, pero nos vamos a adentrar en las preguntas. La primera es, ¿cuál es la propuesta de política o políticas públicas que reemplace el Plan Familia? ¿Cómo se podría trabajar en su propuesta multisectorial? ¿Qué criterios intersectoriales tendría? ¿Y cómo se podría abocar para ello? La primera. Quisiera referirme un poco a los comentarios anteriores que se referían a lo que deben hacer las víctimas. Justamente yo creo que eso muestra la incapacidad de los ciudadanos y de las ciudadanas de preguntarnos qué es lo que debe hacer el Estado. No podemos, ante esta situación problemática, ante la violencia contra las mujeres, preguntarnos qué es lo que pueden hacer las víctimas. Quien debe tomar cartas en el asunto es el Estado, justamente garantizando los derechos, en este caso la salud sexual y reproductiva, desde, insisto, y valga la redundancia aquí, desde el enfoque de derechos. Y entonces vamos ahí a las preguntas. ¿Qué hacer? Si proponemos derogar el Plan Familia, ¿qué hacer? No quiero sonar a volver al pasado, ¿sí? Porque siempre queremos proyectarnos a ese mundo posible, a ese mundo del futuro. Pero socialmente y también con la participación de las instituciones del Estado, hace varios tiempo ya se tenía una respuesta que deben conocer muchos con las siglas de ENIPLA, que era una estrategia nacional que involucraba a diversos sectores del Estado, pero también a la sociedad civil, que es lo importante, además de una propuesta integral, desde la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En cambio, el Plan Familia no es una propuesta integral, no ha logrado ser intersectorial y además propone únicamente reducir el embarazo adolescente. Es la única propuesta y es también lo único que no ha podido alcanzar, porque no se puede hacer así, sin una visión integral no se puede. Entonces la respuesta es pensar en una estrategia que se fundamente en los derechos de las personas, en el derecho a una vida libre de violencia, en el derecho a disfrutar de una sexualidad sana, en el derecho a decidir, y también que por otro lado le brinde a las personas la garantía de justicia, la garantía de oportunidades, la garantía de poder desarrollar sus capacidades. Y además que involucre a todos los sectores, todos somos responsables. No podemos simplemente pensar en cuál debe ser el papel de la víctima. ¿Cómo podríamos nosotros, con qué cara preguntarle a alguien que ha sido violada, bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho los demás en este caso? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí. El Foro Salud Pública Ecuador les pregunta, ¿cómo puede la Mesa de Convergencia incidir en la Asamblea Nacional
para evitar que el Código Orgánico de Salud conculque los derechos de la mujer. No conculque. Evitar que conculque. O sea, que no conculque. Yo contesto. Virginia, por favor. Bueno, el Código de Salud que se ha empezado a debatir en la Asamblea es un código que ya ha sido analizado por otros espacios como la Plataforma por la Salud y la Vida, y realmente vemos innumerables dificultades, vacíos, incongruencias, omisiones en esta propuesta de código. La Plataforma por la Salud y la Vida, que forma parte de la mesa de convergencia también, está haciendo un análisis exhaustivo del Código de Salud, y más allá del documento que salga un posicionamiento muy claro de la plataforma, es que ese código tiene que archivarse. No vamos a apoyar la aprobación de un código que, en primer lugar, por ejemplo, en el tema de los derechos de las mujeres, es absolutamente insuficiente, no avanza en lo que es la Ley Orgánica de Salud. La Ley Orgánica de Salud planteaba y tenía un capítulo de violencia, de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, el tema de violencia en la actual propuesta no existe, está nombrado por ahí en algún tema, en algún artículo. El tema del VIH también ya no existe, no se habla del aborto terapéutico. Y en los otros temas, el Código de Salud tiene unas falencias grandes. Es un tema que prácticamente avaliza la privatización de la salud. Es un código, por ponerles un ejemplo. Entonces, como Plataforma por la Salud y la Vida, la propuesta es entregar las observaciones y plantear que el código sea archivado. No vamos ni siquiera a participar de la convocatoria que está haciendo el Ministerio de Salud o la Asamblea, me parece, para dar aportes a este documento. Y no sabemos si los aportes que demos y participamos van a ser incorporados. Por ejemplo, nosotras las mujeres queremos que salga el artículo en donde se protege la vida desde la concepción, que es claramente un artículo que lo que va a hacer es obstaculizar el aborto terapéutico, que es legal en este país. Y por ende va a derogar y va a eliminar la guía de práctica clínica, porque las normas que son de menor jerarquía van a ser eliminadas. Entonces, poner ese artículo en el Código de Salud claramente es para obstaculizar el acceso de las mujeres a salvar sus vidas, porque ese artículo ya está en la Constitución. Entonces, ¿para qué lo ponen nuevamente en el Código de Salud? Para nosotras, la propuesta es que se archive ese código. Y es lo que vamos a cabildear en la Asamblea. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido un foro interesante, se quedan muchas cosas en el tintero, como se dice, preguntas que siempre deben suscitar la reflexión, el debate, el intercambio de información. Ya nos hemos enfocado en este diálogo con Nosotras por Democracia a través de temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Quizás tendremos pronto, y espero, un debate para ver sobre los otros derechos, los otros temas, la equidad, la participación, el salario, igualdad de condiciones, la no discriminación. Es decir, la agenda es profunda. El país ha tenido, como todas las democracias, épocas de avance y también épocas de retroceso. La idea es que siempre a través de la participación ciudadana, en el ejercicio de nuestro derecho de la participación, que no es un regalo de nadie, esto no es gratuito, es la historia de otros procesos, de otras épocas en las que hemos llegado a las situaciones actuales. La democracia es siempre un producto perfeccionable, es un proceso en perfeccionamiento. Y esa es la intención de esta mesa de convergencia, para escuchar voces, para generar diálogos y para tener la entereza, para tener la generosidad de conversar sin agredirnos, la potencialidad de escuchar al otro sin pretender que tenemos siempre la razón, sino de esta construcción común que es la democracia y la ciudadanía. Así que buenas tardes, muchas gracias y estaremos nuevamente en contacto con ustedes.